Muy buenas tardes, feliz y agradecidos de que nos acompañen como cada sábado en esta entrega de 2x3 en TV. Ustedes saben que lo hacemos con muchísimo cariño para llevarle informaciones cada sábado para que ustedes las reciban y tengan orientaciones en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bueno, yo estoy bien, he estado afectada con ese virus. ¿Cómo se llama ahora? Este año no le han puesto nombre, No pero supongo yo que le van a poner, siempre le ponen alguno. Así es, pero una virosis fortísima, con mucha fiebre, así está muchísima gente en el país. Y hoy, en el desarrollo de la entrevista principal, vamos a hablar justamente de eso y de otros temas con el experto que tenemos hoy. Exactamente, de este virus de la influenza que está afectando mucho a adultos y niños. Así, le transforma la voz a la gente. Sí, según testigo, personas que han estado padeciendo, bueno, tú lo has sufrido, mucho dolor muscular, mucho dolor en el cuerpo. Dolor muscular, y nosotros vamos a tener en el día de la tarde de hoy, pues, recomendaciones justamente para qué hacer en esos casos. Exactamente, sí, tenemos un experto en esa materia y también tenemos que conversar un poquito sobre la propuesta de atención primaria que ha elaborado la CISARIL, discutido con técnicos y que sometió al Consejo de la Seguridad Social, pero que sigue generando enfrentamientos con médicos y clínicas que siguen con su posición de que debe empezar por el régimen subsidiado, no por el contributivo. Definitivamente se sigue suscitando una guerra de intereses económicos, porque no es más que otra cosa. Yo pienso, es mi íntima convicción, como dirían los jueces, como decían los jueces antes, que lo que hay es esa guerra de intereses, que más que el paciente, eso es lo que está de por medio. Se esgrime nueva vez que el régimen contributivo perdería a la gente el derecho a la libre elección. ¿Perdería ciertamente la gente el derecho a la libre elección? Decía recientemente el presidente del Consejo de la Seguridad Social y ministro de Trabajo, el doctor Wilson Santos, que los médicos y las clínicas están pensando en ellos, o sea, no están pensando en el paciente. El presidente del Colegio Médico le molestó esas declaraciones y dice que los únicos que siempre han pensado en los pacientes han sido los médicos, porque siempre defienden el carácter público de la salud, que es obligatorio. Entonces, hay que ver qué pasa. Y es verdad que ese es el discurso que hay, el carácter público de la salud. Sí, pero hay muchísimas, es lo que tú dices, hay muchos intereses por cada lado, y analizando y leyendo la propuesta que elaboró, que presentó la CISARIL, vemos que se establece que es obligatorio que el núcleo familiar sea adscrito o inscrito en un centro de primer nivel de atención, pero a uno le surgen muchísimas preguntas. ¿Dónde están los centros de primer nivel de atención para el régimen contributivo? Porque hasta ahora sabemos que el Estado tiene alrededor de 1.700 unidades solamente. ¿Y cuál es la capacidad resolutiva que tienen esas unidades de atención primaria? O sea, ¿cómo se va a dividir, por ejemplo, en la ciudad, en Santo Domingo, que es inmenso, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se va a dividir la población? Se hablaba en aquella propuesta original de 500 a 700 familias, pero por ejemplo, cuando tú vives en un perímetro, ¿dónde está el centro al que tú vas a pertenecer? O sea, no tenemos información al respecto. Por ejemplo, piensa en el área donde tú vives, ¿dónde está? No hay, en el área donde yo vivo, ¿dónde está ese centro de atención primaria? O sea, porque la otra parte, que si tengo que ir por obligación, que si tengo que abandonar mi ginecólogo, que si tengo que abandonar mi endocrinólogo, y eso es otra cosa. Y esa es otra cosa. Ese es otro nivel de discusión. Ahora, esa es la más fácil de manipular también. Exactamente. Porque cuando tú le hablas a una mujer, no, que no vas a poder ir directo a tu ginecólogo, ya tú estás como tocándole un interés personal a esa gente. Y bueno, de toda esa guerra, de ese mare magnus, hay muchos sectores aprovechándose. Así es, como siempre, lamentablemente en nuestro sector salud. Vámonos a una pausa, Tati, y regresamos en unos minutitos con nuestro invitado de la tarde. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y esta tarde tenemos el placer, inmenso placer, de tener con nosotros al presidente de todos los pediatras del país, al doctor Edgar Alan Vargas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Dori. Buenas tardes, Tati. Gracias. Me siento muy bien y esperando que, como ustedes dijeron en un principio, el virus no me llegue. No le llegue, porque la verdad que está afectando, está doctor. fuerte, doctor. ¿Y qué le parece si empezamos a hablar por esta situación del virus respiratorio que está afectando a la población? Sabemos que están circulando la influenza A y B, según el boletín epidemiológico, y que en los niños afecta mucho el virus sincitial respiratorio. Cuéntenos de eso. ¿Qué es lo que es ese virus sincitial y cuál es la situación que ustedes están viendo en este momento en el país? Mira, tanto el virus de la influenza como el sincitial
tienden a tener una evolución estacionaria, más por estaciones. Pero desgraciadamente nosotros tenemos la circulación de estos dos virus todo el año, con mayores o menores incidencias, con mayores o menores picos. Y sí, como tú has dicho, realmente tenemos la circulación de tanto el influenza A, el B, en el A el H1N1 y el H2N3, y el virus sincitial respiratorio. ¿Cómo afectan esos virus diferentes a nuestra población infantil? Sabemos que afecta a todos, pero en el caso de la población meta de ustedes. Pueden ser muy variables dependiendo la contaminación. El virus sincitial ataca de una manera más agresiva a nuestros pequeñitos. Va a dar un cuadro de respiratorio alto y afectando también la parte pulmonar. Y va a presentar síntomas muy parecidos a un asma. Un niño con mucha dificultad respiratoria, que es bastante dramática. Muchas veces nuestras emergencias están copadas con estos niños, con nebulizaciones, y terminan en internamiento. La dificultad respiratoria es bien marcada y tiene una incidencia bastante alta en estos niños. Y devasta mucho a los familiares también, porque tener un niño con problemas de respiración es muy fuerte. Es dramático porque tú ver ese niño pequeñito con esa sed de aire, ese cuadro que te dice, mi niño va a ser asmático, y no es más que una crisis de broncoespasmo inducida por el virus. El virus ataca el tracto respiratorio provocando una inflamación marcada a nivel de la mucosa, y eso estrecha la luz del bronquio y por eso provoca la dificultad respiratoria, que es una fisiopatología tan diferente a lo del asma, porque el asma te estrecha el árbol respiratorio por constricción de los músculos respiratorios. ¿Durante qué tiempo puede afectar este virus a los chiquitos? En la edad puede ser desde muy pequeños, y se dice que ya 3 meses, 2 meses, 6 meses, afecta básicamente casi siempre hasta los 6 años. ¿Y la duración del virus? El virus puede tener una duración hasta de una semana, con mucha dificultad respiratoria. Y vamos a decir, lo bonito del tratamiento, dice que todas las medidas que nosotros hacemos contra ellas no tienen ninguna acción. Utilizamos broncodilatadores que no tienen efecto, utilizamos antiinflamatorios que no tienen efecto. Porque se dice que los virus no tienen un tratamiento específico, doctor. No, después que el virus comienza a duplicarse a nivel de las células de nuestro cuerpo, hasta que no termina su ciclo de multiplicación. Hay que dejarlo que pase. Por muchos medicamentos que la gente empiece a tomar. ¿Qué hacemos cuando damos medicamentos? Es básicamente mitigar los síntomas, hacer que el niño o el paciente tenga más fuerza, más capacidad de sobrellevar la enfermedad. Para enfrentar la situación. Porque básicamente si hacemos, no estamos haciendo gran cosa. Se hablan de algunos antivirales, el uso de algunos antivirales específicos, tanto para la gripe como para otros medicamentos. Para el sincitial se podrían utilizar algunos que no son bastante caros, y la forma de aplicarla serían por ventilación, y tienen sus bemoles en la aplicación, y otros, los antivirales que utilizan para la gripe, se dice que podrían tener un efecto, y un efecto dudoso si se aplican en las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Ya después que tiene 48 horas de evolución, posiblemente no tengamos tanto efecto sobre Aquí, doctor, nos gusta automedicarnos mucho la población. Somos todos casi médicos, ¿verdad? Siempre todo el mundo te da una receta, una receta de algo. ¿Qué tiene esto? Dale esto. ¿Cuáles son los consejos? Sobre todo en estos niños pequeños, como usted dice, que la población. El control de la temperatura es importante. Tenemos que darle seguimiento a la fiebre, porque se manifiestan con fiebre, y todos estos síntomas virales, gripales, tanto de la influenza, se pueden confundir con otras virosis, porque en el inicio el malestar general, fiebre, puede haber coriza, puede haber dolor retroocular, lagrimeo, y eso puede estar con otros virus, y entre ellos los más peligrosos que tenemos es dengue. A pesar de que ha habido una baja frecuencia de dengue, sí aparecen todavía casos de dengue. No se puede olvidar que siempre está ahí. No podemos olvidarnos de la presencia de dengue,
porque puede manifestarse con muchos de estos síntomas. Controlar la fiebre, los síntomas del malestar, el malestar general, utilizar el acetaminofén, y si tenemos fiebre de más de 48 horas, ya deberíamos detectar si hay alguna acción, ya fuese bacteriana o una, cómo se está comportando el virus, ya fuese con hemoconcentración, simplemente para descartar que no sea un dengue. Doctor, ¿cuál es el momento preciso en que uno, tanto adulto como niño, tiene que decir, no, tengo que ir al médico? Después de 48 horas de fiebre, tú deberías acudir al médico para ya comenzar a aclarar la situación. ¿Esto es dengue? No. ¿Esto es una virosis? Sí. ¿Esto se me ha complicado? ¿Es bacteriano? Tengo que utilizar antibióticos, tengo que utilizar otra medicación. Exacto. Ya después de las 48 horas. Muchas veces van a emergencia con las primeras horas de fiebre y se quejan porque en la emergencia no le han hecho nada. Realmente no van a hacer nada por el hecho de que comenzamos a hacer un hemograma, muchas exigen que se le haga ese hemograma en las primeras horas de fiebre y no vamos a ver ninguna alteración, y lo que van a hacer es más confundirnos en cuál es la evolución de esa enfermedad, y al confundirnos nos despreocupamos. Imagínate que sea un dengue que esté comenzando como un proceso viral como están apareciendo. Si acaso alguna de las madres se le ocurre, en la línea que preguntaba Dori hace un ratito, ponerle antibiótico a un niño, ¿cuál es la recomendación de ustedes? No debería. ¿Nunca? No debería. No nunca. Muchas veces lo hace. La automedicación no sería correcto. Si es un proceso viral, el antibiótico no va a hacer nada. La fiebre va a seguir la misma evolución, no va a tener ningún efecto. Lo que sí vamos a estar haciendo es aumentando la resistencia bacteriana contra otras posibles enfermedades, y estamos nosotros aumentando también la resistencia al uso de esos antibióticos. Entonces, el uso desmedido de antibióticos, y es una de las cosas que han estado los infectólogos abogando constantemente. No utilicemos antibióticos si no es necesario. Sí, hay una alta preocupación a nivel mundial por la resistencia a los antibióticos. Sí, o sea, no están saliendo antibióticos nuevos. Exacto. ¿Qué vamos a hacer cuando nos ataque una enfermedad? Ya los antibióticos que se han utilizado han sido tan mal usados que las bacterias han creado resistencia contra ellas. Se han acostumbrado. Entonces, la mejor forma es darle resistencia al huésped. ¿Y cómo lo vamos a dar? Vamos a vacunarnos. Si aumentamos la inmunidad de nosotros, cuando llegue la bacteria, ahí vamos a tener mejor defensa. Ese es el siguiente gran tema justamente de esta entrevista, doctor, el tema de las vacunas. A propósito de toda esta influenza, esta cantidad de virus que están circulando, ustedes tienen como Sociedad de Pediatría toda una campaña que están diseminando por el país, de acuerdo a una conferencia que tuvieron recientemente, sobre la vacunación en la República Dominicana. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes? Mira, nosotros tomamos, gracias por tocar el tema, nosotros iniciamos esta campaña con fines de aumentar un poquito más la conciencia y el conocimiento por parte de los familiares. El médico, yo creo que está muy bien edificado sobre los beneficios de las vacunas. Entonces nosotros queremos que los padres busquen ese beneficio y le exijan a nuestros médicos que le orienten un poco más sobre los beneficios de las vacunas. Y hemos tratado de hacer esto. Iniciamos esta campaña con fines de orientar y educar al padre sobre los beneficios y la necesidad de mantener al día su cartera de vacunación de sus niños, con fines de evitar situaciones muy incómodas cuando surgen brotes, o cuando surgen las epidemias, o cuando de forma cíclica, como tenemos ahora, este alto índice de cuadros respiratorios por la influenza. ¿Por qué no nos vacunamos de forma preventiva? ¿Por qué no aplicamos la vacuna de manera preventiva para evitar tantos casos y las posibles complicaciones que trae cada una de estas enfermedades? ¿El país cuenta con las vacunas, doctor, necesarias para estas prevenciones? Sí. Como país, digo yo, tanto a nivel privado como a nivel público. El PAI, gracias, yo podría decirlo, Programa Ampliado de Inmunizaciones, gracias a la bondad de algunos tomadores de decisiones que han incluido otras vacunas, tenemos un esquema de vacunación bastante amplio. Sí. Son posiblemente como 15 o 16 vacunas. Tenemos
todas las vacunas que cualquier país desarrollado podría colocar a su población. Ha sido una larga lucha para llegar ahí. Sí, y debemos aplaudirlo. Claro, saludar eso, sí. Ese logro. Solamente faltarían 2 vacunas para ser incluidas y tener el panorama total de las vacunas que se ofrecen, que sería la vacuna de la hepatitis A y la vacuna de varicela. Posiblemente la varicela... ¿No está? No está, varicela no está. Tenemos la BCG, tenemos polio, difteria, tétano, pertusis, hepatitis B, hemófilo influenza, rotavirus, neumococo, rubiola, papera, sarampión, influenza y papiloma. Y virus de papiloma humano. Creo que es un arsenal de vacunas bastante bastante amplio para nuestra población y están disponibles. Y gratis. Y gratis. Entonces, una de los grandes preocupaciones que tenemos nosotros es la baja cobertura, y el doctor Garí en una de sus ponencias decía que era por falta de orientación por parte de la población, y nosotros hemos querido coger esa brecha y queremos orientar a la población para que esa brecha ese huequito que el doctor dice que, entonces vamos a educar a la población para que... Sí, porque se partía de lo siguiente, doctor, para dejarle la cancha. Las madres en los primeros meses de vida, cuando le tocan las primeras vacunas, como dice una de las promociones que tenemos, acuden, digamos, hasta la segunda dosis van. Después como que se le olvida. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Eso es efectivo, y eso no solamente ha sido a nivel nacional, y eso casi a nivel mundial. La efectividad de una vacuna se mide con la aplicación de la tercera dosis. La cobertura de la difteria, tétano, pertusis, que es la que se coloca de mayor cantidad, la tasa de cobertura de esa tercera dosis es baja. Y tú sabes que para ser efectiva una vacuna debe tener un porcentaje por encima de un 95%. Y la tercera llega a un 60 y tanto en algunas vacunas. Mucho. Muy baja. Tal parece que la madre al estar calientita de haber recibido el niño, está más motivada. Pero puede haber otros elementos. Hay veces que va al centro de vacunación y posiblemente la vacuna no esté disponible por H o por R. ¿Tiene que pedir un permiso en el trabajo? Sí, para ir. Posiblemente, o fue un horario donde no había, o cuando fue a solicitarla no había la posibilidad, y esa madre se olvida. Ahí se perdió una oportunidad de vacunar. Completar el esquema. Hay otras condiciones, yo creo que deberían ser un poquito más flexibles en la aplicación en los centros de vacunación, y es que si no tiene la fecha exacta, no te la colocan. Un día antes, tiene que volver, y no vuelven. Entonces, exacto, ahí porque es lo que dice Tati, es un permiso que quizás está pidiendo en su trabajo y al otro día no puede hacerlo de nuevo. Exactamente. Una vacuna, la dosis, el tiempo mínimo de aplicar una vacuna con relación a la segunda dosis es un mes. Entonces, son muy tajantes. No la podemos colocar porque le falta un día. Son hay mucha rigidez en el esquema de aplicación, y yo creo que eso, el plan ampliado de inmunizaciones debería flexibilizar un poco más la aplicación para no perder tantas oportunidades de vacunar a nuestros niños. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre la importancia de la vacuna. Regresamos en un momentito. Seguimos conversando de vacunas con el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, el doctor Edgar Alan Vargas. Doctor, usted hablaba sobre limitaciones y dificultades que a veces encuentran los padres al momento de acudir al puesto de vacunación, y si le falta un día o va el día después no se la quieren poner. ¿Cuál es la situación? Sí, fíjate, los aplicadores de vacunas llevan un lineamiento y son reglas que colocan. A partir de tal edad va a colocar tal vacuna, a partir de tal edad va a colocar tal. Entonces, muchos padres, por algunas condiciones, van antes y no consiguen aplicarla. Una semana antes, por ejemplo. Hasta una semana antes podría ser factible, dependiendo de algunas vacunas. Por ejemplo, tú puedes comenzar a colocar la vacuna del rotavirus a partir de las 6 semanas de vida. No necesariamente a partir de las 8 semanas.
son las indicaciones que tiene la aplicación de la vacuna. Cuando tú vas a un centro de vacunación, si no tienes los 2 meses cumplidos, no te la aplican. Muy bien. La aplicación, por ejemplo, la difteria, tétano, pertusis, entre una dosis y otra, el tiempo mínimo puede ser 1 mes. No te la aplican si no es a la fecha que le corresponde. Y muchas veces la misma vacuna del neumococo sucede igual. En ocasiones van procurando algunas de las vacunas, específicamente la del neumococo, y no hay la disponibilidad a la edad en la que se le aplicó, debería ser aplicada. Se le puso la primera a los 2 meses, la segunda la debería colocar a los 4 meses, y muchas veces cuando la van procurando, a esos 4 meses no hay, y la solicita al 5º, y hay dificultades. En algunos centros dicen no, que perdiste la fecha. Entonces hay brechas que debemos mejorar. Debemos mejorar el abastecimiento de las vacunas, porque es una de las quejas. Me dicen, no, yo la estuve buscando y no la tenemos, o no la tenían. Entonces es un llamado que nosotros le diríamos a nuestros pacientes. Tú solicitaste a nivel público la vacuna y no había la disponibilidad. ¿Qué porcentaje de pacientes no tienen un seguro médico? Y muchos de estos seguros médicos te le dan cobertura. O sea que hay cobertura, el que está afiliado a la seguridad social. Deberíamos ser un poquito más positivo en la aplicación y no dejarlo todo a lo que hay, que me lo están dando. A la gratuidad. A la gratuidad. A la llamada gratuidad, porque hay que ponerle entre comillas, sí, alguien la paga. Antes yo recuerdo que muchos pediatras tenían en sus consultorios incluso quizá una neverita, no sé, donde guardar las vacunas y la aplicaban. ¿Ya eso no se da o sigue dándose? Bueno, la aplicación de las vacunas a nivel de consultorios ha caído de una manera estrepitosa. El médico, el pediatra era el que aplicaba las vacunas. A algunos de los médicos continuamos aplicando la vacuna ya a solicitud de algunos de los pacientes, y es por vamos a decir, la proliferación de los centros de vacunación. La acción del Estado, digamos. No tanto del Estado, sino también los centros privados. Los centros de vacunación privados están haciendo un buen trabajo y están aplicando todas las vacunas. Hay disponibilidad, ellos sí se preocupan por tener las vacunas tenerla disponibles. Entonces, sí, hay momentos en que no hay vacunas, ya fuese por desabastecimiento por parte del laboratorio, pero esas no son la mayoría de las veces. Hay disponibilidad de vacunas. Las vacunas requieren una cadena de frío estricta, claro, y en eso el Estado tiene mucha credibilidad en la población. Sí, eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Las vacunas deben ser conservadas a una temperatura y romper esa cadena de frío puede afectar la efectividad de esas vacunas. Por eso, bueno, en más de una ocasión, muchas veces me llegaban a la consulta unos padres que no querían ponerse la vacuna conmigo, pero llegaban con la vacuna en el bolsillo. La habían comprado y llegaban, mire doctor, para que le ponga esa vacuna. Digo yo, esa vacuna yo no la puedo aplicar. La puedo poner porque no. Me dice, pero fui yo que la compré. Me dice, sí, pero esa vacuna rompió la cadena de frío y ello aplicársela, posiblemente no le esté aplicando nada, no le vaya a hacer nada, pero no voy a responsabilizarme de ello. Doctor, ¿está jugando el médico pediatra su rol de orientar, de informar, de decirle a los padres, de insistirle, diría yo, incluso, mire, vaya, póngale la vacuna, o sea, de hablarle sobre esa importancia de la vacuna? Sí, incluso nosotros estamos pidiéndole a nuestros afiliados, a nuestros médicos, y con esta campaña también sensibilizarlo a ellos para que sean también portavoces, que sean voceros de esta campaña, de que exijan en cada consulta la cartera de vacunas, revisen la cartera de vacunas, que los padres le exijan al médico decirle cuál vacuna me corresponde a tal fecha, o qué tal atraso tengo, cómo voy a colocar esa vacuna, la puedo colocar todas al mismo día, cómo la voy a colocar. Si son estas virales, en qué momento, si son estas toxoides o son... o sea, ajustarle su esquema para ponerlo al día. Sí, el médico está consciente. Muchas veces, posiblemente por premura en la consulta, pase por alto eso, pero estamos tratando de que
de pedirles que sean un poco más, pedir más esa tarjeta. Exacto. Y que sea parte, no tanto del examen físico, sino del interrogatorio inicial de por qué el niño... De la historia clínica. Doctor, ustedes han estado también, los pediatras dominicanos y los infectólogos pediatras, preocupados por el brote de sarampión que ya está en algunos países importantes de América Latina, caso Venezuela, Brasil, Argentina, Haití. Venezuela. Y otros. Explícanos un poco lo del sarampión. ¿Por qué el temor? ¿Qué es lo que debe hacer la República Dominicana? Ustedes hablaban de que no se podía impedir la migración, pero que sí hay cosas que se pueden hacer. Háblenos un poco de ese aspecto. Fíjate, el sarampión en Latinoamérica estaba controlado. Y habían algunos brotes que básicamente estaban en Europa Occidental y Asia. Entonces, con la migración, no la migración, sino con el turismo, por decirlo así. El flujo de turistas, comenzaron a aparecer brotes en Estados Unidos, en centros de diversión. Aunado a esta campaña de los antivacunas, de no aplicar cobertura vacunal, o sea, aplicar las vacunas por condiciones H o R colocados por ellos, una gran población dejó de cubrir contra sarampión, específicamente contra difteria, rubiola, papera, sarampión, que es una vacuna que de momento existe porque no hay vacuna sola de sarampión. Sí, es un triple. La triple viral. La triple viral. Entonces, eran 3 enfermedades que dejaban de cubrir. Estos turistas traían el virus y comenzaron a hacer brotes epidémicos a partir de esos centros de diversión. Y a esa población no vacunada comenzaron a surgir los brotes. Los brotes. Entonces, en América estaba controlado. Nosotros no tenemos sarampión. Gracias a la cobertura, vamos a decir, que tenemos. Pero si bajamos esa cobertura, nos hacemos propensos a comenzar a tener sarampión. ¿Por qué? Tenemos 2 posibles focos que podrían en cualquier momento ingresarlo. En Sudamérica, Venezuela, nosotros tenemos una alta incidencia de venezolanos que vienen y no sabemos quién la va a traer. Y tenemos también Haití. Tienen programas de vacunación, yo diría, o mal llevados o no completados, o no se están cumpliendo con la aplicación. Y no hay ese control de saber quién la tiene, quién no la tiene. Y tenemos esa alta migración, no sabemos qué pacientes nos lo va a traer. El Departamento de Epidemiología podría cercar cuando se detecte, pero es una enfermedad que tú te vas a dar cuenta ya después que ha diseminado bastante el virus. El día de ayer el doctor Brea estuvo hablando sobre esas 2 enfermedades que debemos estar alerta, que sería difteria y sarampión. Difteria, que hemos tenido bastantes casos en este año, ¿no? Bueno, tuvimos el caso del niño que vino de Haití. Del niño, pero no propio. Ese fue un niño que vino de Haití y falleció acá, desgraciadamente, a las 48 horas. Que generó tanto pánico. Sí, y que aquello fue un caos y eso es lo que nosotros queremos evitar. Exactamente. El caos con la vacuna, que todo el mundo quería la vacuna. Todo el mundo quería vacuna. Incluso, doctor, se vacunó muchísima gente, pero es una sola dosis, porque una vez bajó ya la presión, pues nadie se volvió a acordar de eso. Mucha gente se vacunó que no necesitaba ser vacunada. Exactamente. Por la desorientación. La desorientación. Ahí llegó un Lo cual punto, es una pérdida de recursos. En exacto. Sentido, ¿no? Ahí se utilizaron vacunas en personas que no las necesitaban, quitando la posibilidad de vacunar a uno que sí realmente la necesitaba. Sí, fue altamente criticado ese dispendio. Entonces, y eso fue, como vuelvo y te digo, por la desinformación, la no información adecuada y por la no puesta al día de las tarjetas de vacuna. Si ese padre, antes de ir a buscar de una forma alarmante, aplicarle esa vacuna a su niño, si el médico hubiese tenido el momento de orientar de una manera correcta, no, tu niño no lo necesita porque tiene la cobertura
todas esas vacunas no se hubiesen Aquella vez en actualizado. los centros de vacunación se juntaron los que tenían que ir y los que no tenían que ir. Claro, porque Los que no tenían que ir obstruían el paso de los que tenían que ir. Fue un caos, de verdad. Aquello fue calamitoso. Parecían mercados públicos sí, lamentablemente. y muchas veces hasta Un de mal forma manejo. agresiva. Sí, un mal manejo, definitivamente. Doctor, entonces, ¿qué es lo que una madre tiene que saber al momento de que le nace su niño? ¿Cuáles son las vacunas inmediatamente? ¿Cada qué tiempo tiene que ir al centro? ¿Cómo preocuparse? ¿Cómo revisar su tarjeta de vacunación? Muy bien. Desde que el niño nace, hay 2 vacunas que deben ser aplicadas. La vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna que debería ser aplicada desde la clínica, en las primeras 48 horas. ¿En la misma clínica cuando nace? En la misma clínica desde que nace. Perfecto. O en el hospital. En el hospital. ¿En el centro? La otra sería la BCG, que es contra la tuberculosis. La tuberculosis. Esas serían las 2 primeras vacunas que se deberían aplicar desde el nacimiento al niño. Perfecto. A los 2 meses viene el esquema de difteria, tétano, pertusis, hemófilo influenza y hepatitis B, que está en la pentavalente. Que la pertusis es la tosferina. La de tosferina. Junto con la de polio, la rotavirus, que es tomada, y otra aplicada de manera intramuscular, que sería la del neumococo. Ese esquema de pentavalente, neumococo, rotavirus y polio se repite a los 4 meses. Ya al 6º mes solamente se pone polio y la pentavalente. ¿Por qué? Se está colocando rotavirus de 2 dosis y se está utilizando en el esquema del neumococo, el esquema 2+1. El esquema original de aplicar la vacuna del neumococo es 3+1, 3 dosis más un refuerzo a los 15, de los 12 a los 15 meses. Muchos países están utilizando el esquema 2+1, que tiene una buena cobertura si se utiliza la universalidad de la aplicación, para tú aprovechar el efecto rebaño que producen las vacunas. Entonces, estamos utilizando el esquema 2+1. ¿Qué es el efecto rebaño? El efecto rebaño es, si yo tengo una población, vamos a poner, nosotros estamos acá, y yo no estoy vacunado, pero todos ustedes están vacunados, Perfecto. la enfermedad en este grupo podría afectarme menos a mí, porque ustedes de una manera indirecta me protegen. Estamos pasando no me están pasando, sino me están protegiendo de la circulación de la bacteria. Eso sería el efecto rebaño. Y lo mismo pasa en las familias, En las familias. Y es lo que se consigue con la vacuna del neumococo. Un efecto rebaño, si protegemos a nuestros niños de una manera indirecta, protegemos a los abuelitos, que el niño es el que le va a pasar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a pasar la enfermedad a los abuelos? Son los nietos. Entonces, Doctor, un nieto... Y la neumococo, la neumonía y estas enfermedades respiratorias son más graves en los adultos mayores. En los grupos extremos. Exactamente, y en los niños. Y en los niños. Perfecto. Entonces, si seguimos con la vacuna, ya a los 6 meses se le colocaría esa vacuna. Sería el momento para aplicar la vacuna de la influenza a partir de los 6 meses. Hay que tener presente que cuando se aplica la vacuna de la influenza, en el primer año, a los niños hasta los 4 hasta los 6 años, se deben aplicar la primera vez 2 dosis el primer año. Entonces, si empezamos desde los 6 meses, la segunda dosis de influenza se la debemos colocar a los 7 meses, para ya a partir de ahí, con la vacuna de influenza, colocarle 1 dosis cada año, porque hay circulaciones diferentes de virus. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a la segunda pausa y regresamos con el último segmento de 2x3 en TV. Continuamos esta conversación que esperemos esté siendo de mucho agrado para todos ustedes, más que de agrado, de orientación, con el presidente de los pediatras dominicanos. Doctor, continuamos con este esquema de vacunación, cómo se cumple el esquema de vacunación y qué es lo que se debe colocar en cada etapa de la vida de nuestros niños. Bien, te estaba diciendo sobre el esquema de aplicación de la vacuna de la influenza. Todas estas vacunas que yo te he dicho hasta el momento se pueden conseguir a nivel del PAI, o sea, a nivel público están ofrecidas. Al año le vamos a colocar rubiola, papera, sarampión, y se le coloca el refuerzo de la de neumococo. Habíamos dicho que se utilizaba el esquema 2+1, 2
al segundo y al cuarto mes, neumococo, y el refuerzo al año, que es la que va a dar la protección duradera. Perfecto. Entonces, en ese momento se coloca rubiola, papera, sarampión, que está disponible también en los centros de vacunación públicos, y la vacuna del neumococo. No disponible, y se inicia esa vacunación, estaría varicela y hepatitis A. Después del año, entonces. Al año. Al año. A partir del año. Perfecto. Hay que tener presente que las vacunas se colocan a partir de la fecha en que supuestamente no, a partir de cuando los niveles de anticuerpos pasados por la madre comienzan a caer. Comienzan a bajar, exactamente. Entonces ya al año no tenemos protección contra hepatitis A, ni tenemos protección contra varicela, entonces a partir de ese momento iniciamos la vacunación. Recordar que hay unos anticuerpos que la madre transmite a través de la unión con el cordón umbilical. A través, por vía transplacentaria, y por eso es importante la vacunación a la madre, en la cual quisiera tocar. Sí, vamos a abundar un poquito eso de la madre. ¿Cuál es continuamos al año con esa vacuna y va a haber un momento de, vamos a decir, de descanso, porque ya comienzan, a partir de ese momento, comienzan los refuerzos. A partir de los 4 años, de 4 a 6 años, viene la vacunación de una pentavalente, que en esta sería polio, difteria, tétano, pertusis y hemófilo influenza. Estamos reforzando ahí. Aquí estamos reforzando. Aquí no entraría la pentavalente con hepatitis B, porque ya supuestamente colocamos una al nacimiento. Exacto. Y 3 dosis en las... durante el año. Durante los 6 primeros meses. Perfecto. Continuamos y el próximo refuerzo va a ser entre 10 y 12 años, que se va a reforzar ese esquema. Entonces, el esquema básico de difteria, tétano, pertusis, tenemos 3 en el primer año, un refuerzo al año de haberla aplicado, que sería a los 18 meses, que me faltó colocarte esa, a los 18 meses, de 4 a 6 años y de 10 a 12 años. Ahí casi se junta con la del virus del papiloma humano. Exactamente, la del papiloma se la comenzamos a colocar a nuestras niñas a partir de los 9 años, son 2 dosis que se colocan antes de los 14 años, hasta los 14 años, antes de los 15, con una diferencia de 6 meses entre una dosis y otra. A los varones no se le coloca la de momento no, hay una vacuna que se está aplicando, que es la tetravalente, que se coloca a los varones en esquema similar a la de las niñas, pero esa no es, posiblemente ya para el próximo año sea la vacuna que se vaya a introducir en el esquema de vacunación, pero no creo que entren los niños todavía. Doctor, ¿qué importancia tiene vacunarse? Porque le pregunto por esto. Algunas personas dicen, no, yo me puse la vacuna, sobre todo con lo de la gripe, y como quiera me dio la gripe. O sea, ¿qué significa para una persona vacunarse? ¿Cuál es la protección que recibe? O me dio peor, dice la gente, me puse la vacuna y me dio peor. Exactamente. Mira, cuando tú vacunas, tú estás aplicando un biológico. Ese biológico puede ser de origen viral, de origen bacteriano, exacto, puede ser fracciones de bacterias o lo que fuese. Ese va a estimular tu sistema inmune y esa estimulación va a crear anticuerpos que te van a quedar latentes en ti para cuando la enfermedad como tal, el virus o la bacteria como tal, te ataquen, tú poder defenderte. Ninguna vacuna va a producir la enfermedad, porque son o virus muertos o virus vivos atenuados, fracciones de bacterias, cápsulas de bacterias o la bacteria muerta. O sea, no tienen la virulencia o la capacidad de generar la enfermedad. Cuando dicen, cuando me puse a la vacuna de la gripe, como quiera me dio la gripe peor. Debemos tener presente lo siguiente: cuando tú te aplicas la vacuna no genera anticuerpos protectores hasta los 14 días. Tú vas a tener una brecha entre la aplicación y la protección. Entonces, hay veces que en esos 14 días tú podrías haber estado incubando
la enfermedad o coger la enfermedad en ese momento. Y va a coincidir el momento de la producción de anticuerpos con la enfermedad en sí. Y podría dar una reacción un poquito más exagerada. Pero no es cierto que la introducción de un virus, porque la gente dice, me estoy poniendo el virus. Ninguna vacuna aplicada, ninguna vacuna que se aplica va a generar la enfermedad. Eso es importante que la gente lo sepa. Doctor, ¿algún mensaje final a las madres, a los padres, a la población en sentido general? A las madres principalmente. Queremos, las madres embarazadas, comencemos a darle protección a nuestros bebés. Tenemos una alta mortalidad con los niños con tosferina. Sí. Exijamos la aplicación de la vacuna difteria, tétano, pertusis a dosis baja para también pasar anticuerpos a nuestros niños contra la tosferina. Lo correcto sería, antes de embarazarnos, tener completo nuestro esquema de vacunación, y a nuestros adolescentes, antes de hacer las diabluras que hacen, por lo menos que los padres de esos adolescentes también tengan esa cartera de vacunación al día con ellos. Es una forma de que muchos niños, que es lo que más tenemos, adolescentes, que son los que nos están aumentando la mortalidad de nuestros niños. Doctor, y las madres. Agradecer de todo corazón haberse tomado este tiempo para orientar a nuestras madres de la República Dominicana y de todo el que esté en la República Dominicana sobre el tema de vacuna y sobre la gripe. Esta conversación fue con el doctor Edgar Alan Vargas, presidente de los pediatras dominicanos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y por el espacio que nos permitieron. Y a ustedes será hasta el próximo sábado a la misma hora.